Quería hablar, quizás tendrá que ser ya un poco brevemente, por lo menos para la primera parte del programa, de algunas noticias que han salido en todos los medios de comunicación, parece mentira, eh, que, bueno, nos lo están poniendo muy fácil para el premio Ruido este año, la verdad. O quizás no lo están poniendo difícil porque hay muchísima competencia. Bueno, una de las que más ha destacado ha sido la cosa de los universos paralelos. La NASA descubre que, además siempre lo que decimos, ¿no? Siempre que ven un titular que empieza con la NASA descubre que, o la ciencia descubre que, ya saben que eso es basura totalmente. Pues la NASA descubre que hay un universo paralelo cerca del nuestro, llegan a decir algunos medios, cerca del nuestro, por ahí cerca. No sé bien qué significa cerca un universo paralelo, pero bueno, y en el que el tiempo fluye hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cosa que es una tontería como otra cualquiera, como muchas que hemos comentado. La cuestión es que estos titulares, bueno, esto tiene, la verdad que tiene dos derivadas, esta noticia, y las hemos investigado las dos, así, porque así de guay somos. Esto tiene la derivada periodística cutre de titular horrible y la parte científica interesante que hay aquí detrás, de física de neutrinos, de posible nueva física, del experimento Ice Cube en la Antártida, del que hemos hablado recientemente, del experimento Anita de la NASA, que es la forma de meter la NASA en todo esto y poder poner un titular de la NASA no sé qué. Y vamos a hablar de las dos cosas, de la tontuna y de la parte científica interesante e intrigante, ¿no? La parte de la tontuna viene, como suele pasar, el paciente cero, el foco de la infección suele ser algún tabloide inglés, y en este caso en este caso de hecho viene de New Scientist, que también es un sospechoso habitual de todo esto. Pero bueno, tiene su historia y además Alberto la ha estado investigando. Si quieres, ¿por qué no nos la cuentas un poco, Alberto, de dónde viene toda la tontuna esta y los titulares? Pues bueno, en mi opinión es una historia un poco triste de periodismo muy malo, ¿no? De terrible periodismo. Han empezado como a aparecer medios que hablaban de esto, de la NASA confirma la existencia de universos paralelos, con un experimento en la Antártida, tal. Tú leías los textos y todos eran como muy similares, todos Además, lo hablaban del de... experimento en la Antártida siempre tiene resonancias así muy, ¿no? De la cosa, y Eso es. Antártida misterioso, alienígena, en fin, se junta todo. Efectivamente. Y algunos textos eran muy similares, ¿no? Entonces estaba claro que había un cierto nivel de copia-pega. Pero yo creo que la parte periodística, incluso lo hemos separado en dos, ¿no? La científica y la periodística. Yo creo que incluso la parte periodística tiene dos derivadas, ambas negativas, en mi opinión. La primera es que hay un artículo original, que es el de New Scientist, que es un artículo en el que hablan de la anomalía de Anita, de la que ahora hablaremos, y entrevistan a uno de los miembros de esa colaboración, en la que dicen, bueno, pues hay un experimento que ha encontrado una cosa que no se entiende, tal y cual, y claro, el del Perdón, experimento... Alberto, New Scientist, hay que, en fin, contémoslo todo, es esa revista de la que hemos hablado varias veces, que también suele nutrir mucho nuestras candidaturas a Premio Ruido. En fin, tiene su historial también, ¿no? Son sospechosos habituales en todas estas cosas. Sí, exacto. Y este artículo de New Scientist es un artículo regular tirando a malo, en mi opinión. O sea, no, lo peor que tiene el artículo realmente es el titular. El resto del artículo, bueno, pues es más o menos comestible, pero el titular que ya señala lo de la relación entre el experimento en la Antártida y los universos paralelos es un titular que está muy mal, ¿vale? Porque lo que está sucediendo aquí es que hay un experimento que ha visto una serie de cosas anómalas que no se entienden bien y que podrían requerir nueva física o podrían ser un fallo error, en el sensor. Exacto, un error instrumental del experimento. Y pues a raíz de eso, claro, como el del experimento no se moja, entrevista a Peter Gorham de Anita y Peter pues, le dice, bueno, esto es una cosa que no entendemos bien, las soluciones que encontramos pues podrían ser esta y esta, pero la gente no está muy contenta con ellas, es probable que necesitemos Alberto, algo nuevo. ¿tú conoces a este Peter Gorham? No, conozco a gente que lo conoce. Hay gente en mi instituto que ha trabajado con él, pero yo no lo conozco personalmente. Porque parece ser la fuente de aquí de todos los, ¿no? Sus declaraciones, al parecer, parecen ser los que han incendiado todo el tema. Pero no. Es que eso es lo que no han entendido el resto de periodistas. Cuando lees el artículo de New Scientist te das cuenta de lo que está pasando. Entonces, Peter Gorham no se moja demasiado. Dice que, bueno, que él cree que debe haber algo nuevo, tal y cual, y ese es la postura oficial de Anita. Claro, Anita tiene que defender que han visto algo interesante y que nos den financiación para hacer más cosas porque vamos a ver más cosas interesantes y tal y cual, ¿no? Y es hasta cierto punto normal que lo digan.
Y es más, entiendo que no sé si lo que han visto será un error instrumental, pero seguro que si lo es, ellos se han esforzado por intentar descartarlo. O sea, seguro que han sido honestos en ese sentido. Entonces, como Gorham no le daba ninguna respuesta, el periodista se va a hablar con teóricos y se hace una especie de rondita por un montón de grupos teóricos que cada uno le ofrece su producto. Entonces, hay gente... Sí, o sea, esto es así. Cada uno le vende el modelito que ellos han hecho y que más o menos encaja con no sé qué. Y al periodista le gusta un montón lo que le cuenta ¿cómo se llama? Neil Turok. Neil Turok del Instituto Perimeter, ¿vale? Y parece que Turok es una persona que debe de ser bastante eficaz vendiendo su producto, porque recuerdo que en el artículo hay como alguna especie de referencia de Turok a sí mismo diciendo: a mí me gusta hacer las cosas simples. Yo cuando la gente pone demasiadas cosas, yo creo que eso no está muy bien. Entonces hay que... O sea, te vende como que lo que él hace es más elegante que lo que los demás hacen, ¿no? Y entonces este hombre pues tiene un modelo de que... en realidad el modelo no tiene que ver nada con Anita. El modelo tiene que ver con la asimetría bariónica del universo. Esto de que en nuestro universo hay sobre todo materia y no antimateria. Pues él tiene un modelito en el que lo que pasa es que en el Big Bang se crean dos universos. Uno que está hecho de materia y otro que está hecho de antimateria. Y entonces así explica esta asimetría bariónica del universo y tal y cual. Luego están todos estos detalles. Una cosa, sí, porque ese modelo lo comentamos aquí hace ya bastante tiempo, el de Turok, es el universo simétrico CPT, carga, paridad, tiempo, ¿no? En el episodio 193, lo estoy buscando para dar la referencia, ¿no? Si alguien tiene interés en esas cosas, lo estuvimos comentando en ese episodio, creo que era el 193 o por ahí cerca. Pero esto, si no recuerdo mal, es de hace un par de años. Sí, exacto. Su modelo es de 2018. Vale. Pues nada, perdona que te interrumpiera. Bueno, y nada. Y entonces Turok le vende muy bien esto y al periodista le mola. Y lo pone en el titular y le dedica una tercera parte del artículo a discutir las consecuencias del modelo de Turok y todo esto. Pero si lees el texto no es malo. O sea, no te dice claramente esto significa el universo paralelo, sino, bueno, sugiere que otras posibilidades pues no están muy favorecidas, pero es verdad que sí que habla de otras posibilidades. O sea, el artículo es regular tirando a malo, pero no es terrible, ¿vale? Estoy cayendo en otra derivada de esto con la que hilarlo. Turok escribió un artículo junto con otros dos coautores en New Scientist, perdón, estoy un poco afónico, New Scientist precisamente poniendo a parir muy seriamente la inflación. Fue un artículo muy, muy mediático que también aquí discutimos y también fue candidato al premio Ruido. Creo que era, si no recuerdo mal, Turok, Steinhardt y una postdoc que había hecho una estancia con cada uno de ellos, ¿no? Trabajando con ellos, pero en un tema del universo espirótico, el modelo espirótico de universo cíclico. Creo que tenía un nombre un poco raro. Me parece, HIJJ o algo así, esta autora. Bueno, no sé. Entre los tres escribieron un artículo muy agresivo diciendo que lo de eso de la inflación ya hay que considerarlo pseudociencia. O sea, New Scientist no es una publicación científica, es así como de divulgación científica, ¿no? Pero tiene índice de impacto, igual que Scientific American. Correcto, sí. Eso nos lo contaste una vez y me sorprendió mucho, sí. Bueno, pues estos tres autores escribieron ahí un artículo diciendo que, bueno, poco menos eso, que la inflación es pseudociencia. De hecho, lo llegaban a afirmar. Tenían cierta base de razón en algunos argumentos, como eso de que, claro, inflación es un paradigma, no es un modelo. Entonces, ellos decían que cualquier observación que se haga de ondas gravitacionales primordiales iba a confirmar algunos de los modelos de inflación, porque como hay tantos, lo predicen todo. Entonces, no es falsable. Y eso, bueno, ahí tienen algo de razón. Pero bueno, hacían una serie de afirmaciones según las cuales toda la cosmología estaba mal y tal. Y eso llevó después a una respuesta de esa famosa carta de 100 cosmólogos en contra de este artículo, ¿no? Que bueno, que muchos cosmólogos famosos pues respondieron a estas críticas de esta gente. Vamos, a lo que iba, es que Turok tiene cierta historia con New Scientist. No me sorprendería que hubiera cierta amistad con algún periodista o algún editor de la revista y que por eso le hubieran dado más énfasis a sus opiniones. Sí, puede ser. Yo tampoco no sabía que Turok estaba involucrado en esa cosa de que la inflación es pseudociencia, pero tampoco estoy muy sorprendido, porque después de ver cómo vende su modelo en este artículo y después de leerme el abstract de su modelo, en el que, bueno, quiero decir, el abstract del paper científico, el paper científico estará bien y tal, pero hace una afirmación en el abstract que a mí me sorprende un montón, que dice, y bueno,
por un precio muy bajo, tenemos también materia oscura. Porque lo único que hemos de hacer es poner neutrinos dextrógiros y una simetría Z2 y ya está, ya tenemos materia oscura. Bueno, los que no sepan lo que es un neutrino dextrógiro y una simetría Z2, igual se cree que Turok ha encontrado algo muy interesante, pero eso es una trivialidad. O sea, quiero decir, eso es una cosa que se hace en el máster. O sea, quiero decir, pones un neutrino dextrógiro como se viene haciendo desde los años 70, pones una simetría Z2 de manera que simetría Z2 es una paridad. Es decir, el modelo estándar tiene una propiedad común y estos 3 neutrinos tienen otra, y esa propiedad es conservada. Así que cuando tú tienes un cierto número de neutrinos estos, pues al final vas a terminar con otro cierto número de partículas análogas, pero no del modelo estándar. Con lo que, claro, son estables y son materia oscura. O sea, ¿qué quiero decir? No estoy muy sorprendido, porque le veo hacer ciertas afirmaciones que me parecen un poco, digamos, precipitadas, ¿no? Poco elegantes, cuñadas, no sé muy bien cómo decirlo. Entonces, bueno... Perdona, es que mi memoria me suele fallar mucho, entonces igual estoy mezclando cosas. Ahora las confirmaremos en la pausa que vamos a hacer ahora, el coffee break del coffee break. Turok publica muchísimo. Recordar que el Perimeter Institute es un instituto que se dedica a eso, que decir que si alguien va a trabajar en cosmología o en inflación o en gravitación cuántica o en cualquier cosa estándar, no va al Perimeter. Va al Perimeter a estar rodeado de gente completamente exótica y estrafalaria, que tiene ideas súper exóticas, especulativas y súper extrañas para adquirir ese conocimiento y para que te conozcan, para tú también proponer cosas exóticas. Y no solo eso. Quiero decir, tener ideas exóticas es ok, no hay ningún problema, pero es gente que las tiene y que siente que son mejores que los demás por eso. Y ese es un problema que tiene el Perimeter. El Perimeter es así, o sea, el Perimeter... Pero bueno, que hay gente muy buena también, pero que sí hay gente que siempre está en ese borde, en el borde de decir, a ver, si tú eres muy bueno y tienes ideas especulativas muy buenas y la comunidad piensa que son ideas muy buenas, tú estás en el IAS, tú estás en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, tú estás en las grandes instituciones, pero tú no estás no te vas al PI, ¿no? No te vas al Perimeter. Te vas al Perimeter cuando pues no te queda otro remedio. Cuando no te queda otro remedio. Bueno, a ver, en Perimeter hay gente buena, ¿no? Una cosita, yo no sé si el único que escucha... O no. Te quiero decir, Sabine Hossenfelder, pues ¿por qué trabajó con Lee Smolin? Porque estuvo en el Perimeter. En el Perimeter te encuentras gente como Lee Smolin. Mucha gente española ha estado un tiempo de postdoc en el Perimeter, ¿no? En el Perimeter es relativamente fácil colarte y bueno, haces investigaciones que, bueno, te viene bien conocer gente, ¿no? Entonces, y los grandes sitios en los que se mueve el gran cotarro de lo que está ocurriendo, son más difíciles de entrar. Sí, a ver si... verte en ciertos congresos, necesitan tener más contacto. En el Perimeter está muy, muy abierto a que tú estés allí un año, estés un par de años, y aporten sangre nueva, gente nueva, ideas nuevas y... Sí, a ver, si yo conozco gente que ha estado en Perimeter. Gonzalo Olmo, que es compañero mío de aquí del IFIC, que él ha estado en Perimeter y allí hizo trabajos interesantes y seguro que hay una parte de esa filosofía de Perimeter que es súper guay, pero a mí me parece, no sé, que sobra un poco esa sensación de, es que aquí en Perimeter somos los verdaderos libertarios de la ciencia, ¿no? No estamos encadenados por estas nociones tan antiguas y oxidadas de la ciencia estándar. Y todo eso a mí me parece que sobra totalmente, sí. porque es novismo baratísimo, extremadamente barato. Sí. Bueno, para la gente que no está viendo por el vídeo de YouTube y no sepa dónde está el Perimeter está en Canadá. O sea, Gonzalo me decía que estar en Perimeter era como estar en un monasterio de la ciencia, básicamente. No podías hacer nada. Y he aprovechado la pausa para, como ya les digo que mi memoria no es nada fiable, para intentar recuperar la información y efectivamente hago bien en no fiarme de mi memoria porque lo he hecho todo mal. En primer lugar, no era New Scientist, la revista en la que se publicaba ese artículo en contra de la inflación, sino era en Scientific American, que yo no sé por qué tiendo a mezclarlas en mi cabeza cuando no tienen nada que ver, aunque Francis dijo que las dos tienen factor de impacto, son dos revistas de divulgación de alto nivel, que ambas tienen factor de impacto, pero son muy diferentes. Scientific American es una publicación muy seria y New Scientist tiene una reputación, por lo menos entre los coffee breakers, como un poco amarillista a veces, ¿no? Dependiendo del artículo. La gran diferencia entre Scientific American y New Scientist es que New Scientist es semanal y por lo tanto todas las semanas tienen que rellenar el número, sea como sea, con lo que sea, con algo llamativo que se venda, con una portada que se venda, y Scientific American es mensual.
Sí. A Scientific American tiene más de un siglo 30 años, 130 años, algo así tiene, es de finales del siglo XIX, y New Scientist es de mediados del siglo XX. Y a Scientific American normalmente invita a gente, o sea, tú dices, yo quiero escribir un artículo y te tienen que invitar a escribirlo, entonces hay una parte de periodistas, pero hay una importante parte de investigadores, y sin embargo en New Scientist, el gran bloque de New Scientist son periodistas científicos o investigadores reconvertidos en periodistas, con lo que eso marca también el estilo de la publicación. Perdona por el inciso. Sí, no, bueno, en el contexto de lo que estábamos diciendo, simplemente yo había dicho que quizás Turok tenía cierta relación con New Scientist por este otro artículo tan controvertido en el que había participado. Entonces, no era, eso no es cierto porque no era New Scientist, era Scientific American, y además otra mezcla que hago, no era Turok, era Steinhardt el que firmaba ese artículo, que también Steinhardt y Turok los tiendo a mezclar porque son los dos autores de este modelo del universo ecpirótico, que también hemos comentado aquí alguna vez, y ambos han sido gente que ha trabajado mucho en la inflación, pero luego se han vuelto en contra de ella, ¿no? Entonces, este artículo, de hecho, es de Illas, que era el nombre, Ana Illas, era la postdoc a la que yo quería referirme, Paul Steinhardt y Abraham Loeb, ¿vale? Son los tres firmantes de un artículo que se llama algo así como Pop Goes the Universe, y el universo hace pop, ¿no? Bueno, para parodiar un poco ese concepto de inflación, de Big Bang, supongo que emulando a Fred Hoyle. Y total, que lo que yo dije, pues no hay que hacer caso. Pero bueno, sí que es cierto que hay estos devaneos, ¿no? Estas idas y venidas a veces de esta gente que hace cosmologías alternativas. Total, Alberto, que volvemos a la historia de por qué sale este titular y nos estabas contando que Turok hace estas declaraciones a New Scientist en las que dice que su modelo es el más guay, que es un modelo que, insisto, contamos aquí en Coffee Break, con digamos, para preservar la simetría CPT, dice, pues, igual que hay un universo que tiene más materia que antimateria, pues hay otro universo que tiene más antimateria que materia. Y un universo que es reflejo especular del nuestro, así preservan la simetría P, y además tiene también esa flecha del tiempo invertida, con lo cual los dos universos tomados en conjunto cumplen con la simetría CPT. Sería ese, creo recordar, la idea de este modelo. Y eso es lo que les vende Turok aquí a New Scientist, ¿no? Exacto. Y que, a ver, que supongo que él pues está en su derecho de que su modelo le parezca muy bueno, ¿no? Y desde luego eso está bien. El problema es que el periodista de New Scientist sesga mucho toda la información en esa dirección. Sobre todo por ponerlo en el titular. O sea, en el artículo, en mi opinión, le da también mucha más importancia a ese modelo que a cualquier otra explicación. Habla de alguna, pero sobre todo el hecho de ponerlo en el titular es... Claramente está buscando tener un titular bonito, ¿no? Tener un titular que suena muy bien, de universos paralelos y no sé qué. Entonces, ya os digo, en resumen, el artículo de New Scientist, en mi opinión, es regulín un poco mal, ¿vale? Tiene un titular malo, que es el que lo hace ir más bien hacia el mal, pero bueno, es un artículo, digamos, en el que hay una entrevista, en el que hay una serie de cosas y si te lo lees, pues puedes de ahí extraer algo parecido a la realidad. Que, por decirlo explícitamente, es que no sabemos de dónde viene la señal de Anita, hay diversas explicaciones teóricas, la de Turok es una, no es necesariamente la más probable, ya está. Y claro, estaría bien que en el artículo hubiera dicho explícitamente eso, pero claro, entonces ya no tenía su titular. Claro. Bueno, y también ahora hablaremos de la anomalía de Anita y todas esas cosas, pero yo no veo claramente cómo estas otras cosmologías extrañas van a explicar esa anomalía. Quiero decir que hay un paper que yo no he podido leer todavía de Turok en el que habla de eso, que su modelito Upgoing Anita Events as Evidence of the CPT Symmetric Universe. Vale. Bueno, que de hecho no es de Turok, es de otra gente, pero vamos, que trabajan en esa cosa. O sea, el paper existe no y soy alguien... el único que confunde a Turok con otra gente, por lo que veo. Sí, exacto. No, es que yo asumía que era de Turok porque había ahí 5 autores, pero no está entre ellos, es de otra gente. Bueno, la cosa es que el artículo de New Scientist estará bien, estará mal, estará regular, pero bueno, es un artículo en el que están las cosas. En mi opinión, lo más serio periodísticamente es lo que viene luego. Porque lo que viene luego, ¿qué es? Que el artículo de New Scientist es de pago. Entonces, hay una serie de periodistas que encuentran el titular de New Scientist y dicen, ostras, esto cómo mola, esto lo quiero publicar yo también. Lo que pasa es que como es de pago, solo les deja leer los 3 primeros párrafos.
Entonces, claro, esa gente que no ha entendido absolutamente nada, dicen que es el experimento Anita el que apoya que son universos paralelos y ahí ya se vuelve todo loco. Porque una primera generación de periodistas hace esta confusión y luego una segunda, tercera y cuarta generación simplemente copian literalmente lo que otros han hecho. Y claro, la copia no se considera una de las prácticas recomendables en periodismo, a pesar de lo que todos vemos muchas veces. A pesar de que es lo normal. Y a mí me parece interesante decir una cosa, porque en el chat la gente hace ya un rato estaba comentando un poco enfadada eso, que estamos en una crisis del periodismo en el cual hay muchos de estos artículos y atribuían esa deficiencia en la calidad a la vagancia de los periodistas. No es necesariamente eso. Recordemos que la situación laboral en la que están muchos de ellos no es la óptima y se les paga de forma bastante escasa por hacer un trabajo muy exagerado, de cosas que no son su especialidad, porque no se entiende muchas veces desde arriba que al final hay que valorar eso. Y otra cosa, que es que muchas veces decimos, fíjate lo bueno que es el periodismo fuera de España, mira el periodismo británico y tal. ¿Sabes lo que se cobra por un artículo ahí fuera? Donde aquí se están cobrando 60 euros por pieza y date con un canto en los dientes, en Inglaterra, por empezar, fácilmente son 200 pavos. 200, ¿eh? Estamos hablando de una gran diferencia que les permite publicar menos, viviendo decentemente y por lo tanto sopesar las cosas más. Lo que pasa es que aquí los medios de comunicación, grandes medios de comunicación, llevan tiempo en quiebra técnica. O sea, que se sabe que no van muy holgados de dinero para pagar a la gente como se merece. Y eso genera, al final, pues un problema mayor, que es que si no pagas como toca y tienes que tenerles trabajando a destajo y la calidad empeora, es todavía más difícil que acabes consiguiendo atraer gente que te meta publicidad, que te haga tener ingresos. Sí, pero es que vuelvo a decir lo mismo. Si tú coges a un periodista especializado en ciencia o a un comunicador que sabe más o menos moverse en ella, como puede ser el caso del equipo que hemos montado en La Razón, no vas a quedarte corto de clics. Tal vez no tengas tanto como una noticia súper viral, pero nosotros tenemos la suerte de que en muchos momentos podemos compararnos con las secciones más visitadas del periódico, superando por instantes a economía, a política y actualidad. Eso es una locura. No pasa constantemente, pero mantenemos una media de visitas muy aceptable, sobre todo para no ser una sección principal. Y eso no es porque tengamos magia o maravillas, porque nos gusta lo que hacemos, nos dan más tiempo que otros periodistas para trabajar en ello y podemos, por lo tanto, crear un contenido que al final tiene un valor extra, más allá que de la repetición. Pero, por supuesto, si tu alternativa es repetir las cosas, más te vale que las tuyas sean muy llamativas y que metas ahí exageraciones e hiperbatones que no venían al cuento. Que hay medios de comunicación, no olvidemos, que están subvencionados. Que no todos los medios de comunicación pues están ahí en esa selva de intentar ser competitivos económicamente, ¿no? Hay medios de comunicación que tienen un modelo con financiación pública que se supone que deben ser un poco referencia de estas cosas, ¿no? Sí. Y deberían ser menos sensibles a este tipo de efectos de búsqueda de clics. O al menos quiero aclarar una cosa, perdón Ignacio, porque Ignacio ha hablado de lo que se cobra por los artículos y tal, y no sé qué, y yo, como he escrito algunos artículos para periódicos, quiero aclarar que siempre, como yo tengo un trabajo que es de ciencia y de divulgación y tal, que yo jamás he cobrado por ningún artículo, en mi caso personal, pero porque entiendo que va en el sueldo que cobro por otro lado, ¿no? Claro, Ignacio estaba hablando de colaboradores externos, porque claro, los periódicos también tienen personas que cobran un sueldo mensual por currar ahí. Claro, pero ni siquiera estoy hablando de eso. Para algunos periódicos, que no quiero tampoco, a lo mejor viene el caso mencionar, lo he hecho como colaborador externo. Hay muchas situaciones laborales que se pueden producir aquí, pero es verdad que no es lo mismo el que está a nómina y todos los meses cobra algo estándar, porque incluso dentro de ellos algunos les piden un mínimo de artículos que tienen que cumplir, con lo que a fin de cuentas están cobrando por pieza también, que la gente que dice, mira, tú hazme lo que quieras porque estás ya muy colocado y tienes muy buenas referencias y vas publicando y nosotros te pagamos a final de mes. Eso es una suerte, que son casos súper puntuales y no representan la mayoría del periodismo. Después están los casos de colaboradores cuyos contratos pueden ser muy variados. Por ejemplo, Alberto es colaborador en La Razón, pero sin embargo tiene una periodicidad muy estricta con su trabajo. Es casi como si fuera una persona directamente contratada por ellos, más que un colaborador esporádico. Y eso significa que el precio por pieza que tiene, porque esto también cambia, es más parecido al que tiene alguien que está a nómina
que a alguien que viene puntualmente, porque por mucho que tú no hayas aceptado cobrar, en principio cuando viene alguien absolutamente externo a ofrecer una buena pieza, el precio que se le paga es mayor que el periodista que está en plantilla, bastante mayor. Estamos hablando de que aquellos periódicos que pueden pagar por una pieza 60 euros pagan a alguien en estas condiciones 90, que es un 50% más. Entonces, hay muchísima variedad y no intento generalizarlo. Por supuesto, depende, pero sí que es verdad que por lo general aquellos que se dedican profesionalmente a eso y que al final son los artífices de estas noticias suelen estar mal pagados. Por eso en el chat tenía mucha razón al decir que una crisis del periodismo no es una crisis de aquellos que redactan las noticias necesariamente, sino que a veces los problemas son más estructurales o vienen desde arriba. Pero es un problema para todos. Sí. Sí. Yo lo que quería decir es que yo creo que aquí ya en otras ocasiones he defendido a los periodistas y yo soy consciente de todas estas cosas, pero creo que todos los problemas que uno tiene no justifican las malas prácticas periodísticas cuando son extremadamente evidentes. Por supuesto. Es decir, una cosa es que alguien se cuele porque tenía que hacer el artículo rápido y mira, ha dicho que la simetría bariónica no es un problema en física. Que es muy gordo físicamente decir eso, pero mira, se ha colado porque era rápido y tal. En este caso no estamos hablando de eso. En este caso estamos hablando de Peña que se ha copiado el texto y que cuando ha visto que el artículo era de pago, ha dicho, pues no me lo leo y me lo invento. O sea, extrapolo a partir de lo que puedo leer. O sea, eso son malas prácticas terroríficas. Total, pero total. Creo, Alberto, que eso pasa de New Scientist a un tabloide inglés que es el Daily Star, del cual ya beben todas las demás fuentes. Yo sé que por lo menos en España muchos medios de comunicación están continuamente pendientes de lo que se publica en estos diarios ingleses y literalmente copian las noticias. Sí, eso es verdad. Pasó también con lo del Sol, que si tenemos tiempo hablaremos luego también, que se han dicho un montón de disparates. Yo digo, vamos a ver, ¿qué cuesta levantar el teléfono? Yo entiendo que un periodista a lo mejor le hables de universos paralelos y tal, y a lo mejor no entiende del tema, pero si antes de publicar una noticia que es tan rara, la NASA descubre universos paralelos, ¿qué cuesta coger el teléfono y llamar a un experto? O sea, ninguno de estos artículos está adornado con declaraciones de fulanito de tal del CSIC, menganito de tal del Instituto de Física Eso es. Corpuscular de Valencia, ciclanito del Instituto de Astrofísica de Canarias o de Andalucía. Hay un montón de institutos de investigación en España, divulgadores. O sea, cógete a cualquiera de los divulgadores que están continuamente en redes sociales y se han ganado ya un cierto prestigio, ¿no? Por un bagaje que tienen. Pregunta. Yo creo que ninguno, que sobre todo investigadores y divulgadores, que no te van a decir que no, o sea, que incluso van a estar contentos en poder colaborar sin contigo. duda, sin duda. Si estoy de acuerdo en que hay dejadez en las funciones. Lo que pasa es que creo que hay que contar la historia completa para entenderlo. entenderlo. Mucho es el tema de las noticias de agencia, ¿vale? El tema de noticias de agencia, no lo olvidemos. Hay periodistas que se dedican a copiar la noticia de agencia y ajustar la noticia de agencia a un espacio. Entonces, te viene una noticia y tú dices, mira, pues tengo que quitarle 3 párrafos y ajustar el número de palabras para que me quepa exactamente en este sitio. Entonces, su trabajo consiste en coger una noticia que viene de agencia y él no pone su nombre como autor, pone noticia que viene de agencia. Y eso se está haciendo ahora también con artículos de otros medios. Te viene el editor y te dice, mira, se ha publicado en el Daily Star un artículo muy interesante que está teniendo mucho eco. Hay mucha gente que lo está leyendo. Anda, tradúcelo al español y públicamelo. Entonces, él considera que es una noticia como si viniera de una agencia y entonces hace ese copiado de la noticia y él solamente el reformateo para que quepa en el espacio que se le ha pedido, ¿no? Eso es. Entonces, pero en este caso, ni siquiera estamos hablando... hablando... No es un periodista de tipo que entreviste a alguien. Es que hay una cosa pero Francis, esperad un momento, Francis, pero es que eso mismo que estás escribiendo es una mala práctica profesional, porque las agencias cobran porque tú te puedas copiar sus textos y el Daily Mail no. Pero es que ¿sabes qué es lo que está ocurriendo también? Que esto es un poquito más fino el asunto que lo de simplemente traducir y pegarlo en el medio. Es que se están publicando artículos desde grandes medios de comunicación en un concepto de Creative Commons, donde lo suben y eso está asociado a unas licencias que dicen cualquier otro medio puede reproducirlo tal cual mientras nos cite. Y de hecho a mí me han llegado al correo solicitudes de otros medios, que no diré, diciendo hemos publicado esta noticia, ¿te apetece pegarla en la sección de La Razón? Y yo,
pues no, gracias, por ahora no. Estamos intentando que todas las noticias sean producto nuestro, al menos las de mi equipo, y que por lo tanto pasen por ese control, que no quiere decir que esté mal lo que nos proponen, pero me parece que es importante darle pluralidad a todo esto. Que si ese periódico tiene su producto, pues que mantenga su producto y nosotros el nuestro y demos cierta versatilidad. Pero a mí se me ha propuesto y acabo de llegar. Imaginad todo el tráfico que está habiendo de noticias de un lado para otro, simplemente a condición de poner, pues esto viene de este medio, no sé qué, o lo que decís de las agencias, que en este caso sí es de pago, pero te lo ponen con la misma impunidad, añadiendo como última palabra, ya ni como firma, sino como última palabra EFE. Y con eso tienes que intuir que la noticia viene de F. Sí. Bueno, esto en cualquier caso es un debate que sería muy largo y muy complejo, que tiene que ver con lo que yo creo que se suele llamar la crisis del periodismo, que efectivamente creo que es algo que el periodismo debe de alguna forma plantear, reflexionar y resolver, ¿no? Pero bueno, sí, Alberto. Si me dejas añadir un elemento más, yo creo que hay, este no es el único elemento, pero hay un elemento relevante, que es que para muchos directores de sección las noticias de ciencia no son relevantes. O sea, quiero decir, una noticia de política requiere cierto fact-checking, porque si no, a lo mejor estás metiendo la pata en algo que es muy importante, ¿no?, para la sociedad. Pero bueno, decir un universo paralelo, pero si eso lo van a compartir hoy y mañana se lo va a olvidar a todo el mundo. Eso es lo que algunas personas piensan, no todas, no es generalizado en el periodismo. Y lo triste es que es verdad. Bueno, es que claro, es que lo que no entendemos, lo que muchas veces no entendemos, es que los periodistas son una muestra representativa de la sociedad. Por mucho que nos disguste lo que los periodistas hacen, los periodistas y los políticos son una muestra representativa de la sociedad y son muy representativa. Y creo que se demuestra día tras día que eso es así. Entonces, claro, si en nuestra sociedad hay personas dispuestas a decir universo paralelo, y mañana, pues no sé, Pedro Sánchez, y mañana, pues yo qué sé, Zubizarreta, pues claro, pues eso está ahí. De todas formas, yo sí creo, a mí me da la impresión de que estos problemas que vemos en el periodismo científico, yo creo que son problemas del periodismo en general, que quizás se ven de forma más descarada en el periodismo científico, porque lo que dices tú, no tiene, hay impunidad total, yo creo que hemos caído un poquito en más, pero en una dinámica de todo vale. Pues yo creo que es un problema general del periodismo y a ver, el periodismo es algo muy importante para una sociedad. Necesitamos tener información correcta y fiable para poder, como ciudadanos, hacernos una idea de las cosas y tomar decisiones que al final van a ser importantes, ¿no? Yo por eso, porque tengo en mente que existe esta gente que de verdad cree que la información científica es información basura y que se puede decir lo que sea y da igual, y lo único importante es los clics. Por eso, a la gente que hace periodismo científico, por mucho que no lo haga pues, como yo querría, o incluso a veces lo haga mal, me siento obligado un poco a defenderles, porque creo que al menos es gente que empuja en la dirección correcta, porque si quedáramos en manos de toda esta gente que cree que hablar del bosón de Higgs, de universos paralelos o de la cura del cáncer da todo igual, pues entonces imaginaos el infierno en el que estaríamos. Sí. Bueno, vamos a volver entonces con la parte científica, porque, insisto, ese es otro debate y quizás le corresponde a los periodistas tenerlo, ¿no? Bueno, no sé si hemos terminado con toda la historia hasta luego. Yo creo que pasa al Daily Star, me parece que es del que luego todo el mundo se copia descaradamente, ¿no? Porque estos periódicos ingleses luego las cosas salen en todas partes. Y sale este titular horrible y tal. Pero bueno,